Hola, mi nombre es Pablo Jacobsen, soy periodista, conferencista y consultor. Soy el autor del libro Máximo Desempeño y creador del podcast que realizo con Revista Semana llamado Máximo Desempeño. Hago este podcast desde hace un poco más de un año y medio. Tengo más de 60 personas entrevistadas en mi podcast y bueno, les quiero hablar hoy un poco sobre las nuevas narrativas digitales, de cómo las audiencias y la tecnología han empezado a crear la necesidad de generar nuevos contenidos y nuevos formatos de forma que las personas, digamos, se puedan conectar con esos nuevos contenidos. Les quería comenzar contando que el podcast o podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente de audio, aunque pueden tener el apoyo también de imágenes. Estos contenidos se comparten mediante un sistema de redifusión RSS que permite que las personas los descarguen y los escuchen en cualquier momento. La palabra podcast viene de la combinación de las palabras iPod y broadcasting, que quiere decir archivos que se pueden escuchar en cualquier momento y que la gente lo puede utilizar no como la radio, que la escuchamos cuando la están dando en el momento, sino que nosotros lo podemos escuchar en el momento que nosotros queramos. Esto permite aumentar la retroalimentación entre quien lo hace y quien lo produce casi en tiempo real, aunque los podcasts muchas veces son pregrabados, como en mi caso, mi podcast Máximo Desempeño se hace pregrabado, los invitados vienen al estudio de semana y grabamos permanentemente estos contenidos. Les quiero compartir un dato que me llama mucho la atención y es que según datos de la revista Fast Company, en las principales plataformas de podcast como Apple Podcast, iTunes, Spotify, la evolución en cuanto a descargas y reproducciones de podcast en los últimos años ha pasado de 7.000 millones de reproducciones en el año 2014 a más de 50.000 millones de reproducciones en el año 2018. Esto es un crecimiento exponencial y los podcasts están mostrando que están apenas comenzando. En Colombia los podcasts vienen en una curva ascendente y esto hace que cada vez haya más interés por este formato. Esto implica que para quienes estamos produciendo este contenido tengamos que hacerlo cada vez más variado y entretenido de forma que la gente realmente se enganche con los contenidos del podcast. Seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando por la periodicidad en la cual se debe hacer un podcast. Yo les diría inicialmente que la periodicidad depende mucho del contenido que cada persona hace y de la calidad con la que puede hacer ese contenido. Si uno tiene la capacidad de hacer un contenido diario de muy buena calidad, es perfecto. Si uno no tiene esa capacidad, es mejor hacerlo semanal, quincenal o mensual, de forma que no se afecte la calidad del podcast por hacerlo con una mayor periodicidad. Los momentos para escuchar el podcast es muy importante que nosotros nos estemos imaginando cuando hacemos un podcast, los momentos en los que la gente lo escucha. Para mí, mi podcast lo hago para cuando la gente está en el gimnasio entrenando y quiere inspirarse con contenidos que le gusten mucho, cuando la gente sale a correr, cuando la gente sale a caminar, cuando está en la calle moviéndose de un lugar a otro, cuando está en un bus esperando o cuando está en el carro trasladándose de un lugar a otro. Son momentos en los que yo diseño mi podcast para que la gente encuentre unos contenidos útiles que les permitan inspirarse y llevar su experiencia de vida y su desempeño al máximo nivel. Si ustedes me preguntan qué es importante a la hora de hacer un podcast, yo les diría que lo importante inicialmente es la identidad que tenga el podcast, es decir, es la esencia y la personalidad que tenga el podcast, porque de esto depende que la gente se enganche o no se enganche, y esta identidad está muy basada con quien lo produce. Tenemos que hacer un podcast muy alineado con nuestra autenticidad, muy alineado con nuestra forma de ver del mundo, con nuestros gustos, con las cosas que nos apasionan. Si un podcast no refleja la pasión de quien lo produce, pues es muy difícil que pueda tener éxito. Es muy importante que el podcast sea auténtico.
Uno puede observar lo que hacen otras personas en otros podcasts y puede tomar ideas y puede, digamos, agarrar ciertas cosas que le puedan servir. Yo siempre digo, toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Entonces es muy importante que ustedes busquen hacer un podcast auténtico que refleje su personalidad. Es muy importante también la diferenciación, que sea un podcast que se distinga de todos los demás. Si hacemos un podcast que se parece a otros, es muy difícil que el podcast sea relevante. Me gusta mucho la analogía del genio del marketing Seth Godin, que dice que debemos hacer una vaca morada, es decir, hacer un podcast que sea muy distinto a todos los demás y que por eso, por ser distinto, llame la atención de las personas, también es algo muy importante. Los podcasts son contenidos muy especializados en donde la gente busca y sigue podcast por una razón específica, porque son un podcast sobre música y especializado sobre música, o porque es sobre deportes, o porque en mi caso es un podcast de cómo las personas podemos alcanzar nuestro máximo desempeño a través de una mentalidad y hábitos que nos ayudan a lograr lo mejor, a expresar lo mejor de nosotros mismos. Y los invitados que tengo cada semana son personas que logran cosas extraordinarias y que a través de su mentalidad y hábitos han logrado mantener unos resultados sobresalientes de manera consistente y a largo plazo. En la medida en que nosotros tenemos la capacidad de generar una consistencia en el podcast, hacer un podcast auténtico, que se identifica por unas características particulares y la gente lo espera y lo busca por esas características particulares, el podcast empieza a cobrar una relevancia muy importante. Otro tema importante es la visión, es a dónde queremos nosotros que el podcast vaya, hacia dónde lo estamos moviendo y cómo queremos que se posicione. Y esto es tener una gran claridad del tipo de contenido que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no tenemos claridad sobre el tipo de contenido que queremos hacer, la audiencia que nos escucha mucho menos va a tener claridad de por qué lo debería escuchar o de cómo es útil en su vida. Lo siguiente para mí es la pasión y es esa conexión emocional con la visión por la cual estamos haciendo el podcast, es el significado por el cual lo hacemos. Y ahí me voy a la frase que me gusta mucho y es: la gente no compra lo que haces, la gente compra por qué lo haces. Si nosotros no tenemos un significado para hacer el podcast, una pasión que nos conecte, una emotividad en la cual nosotros le pongamos la pasión a cada episodio que el podcast tenga para hacerlo mejor, para hacerlo variado, para hacerlo auténtico, pues nuestro podcast tiene muchas posibilidades de no ser un podcast exitoso. Lo siguiente es la acción, y la acción es trabajar en el podcast permanentemente. Tenemos que ser como esponjas que absorben información y que permanentemente estamos buscando ideas, permanentemente estamos buscando personajes que nos puedan ayudar a complementar el podcast, permanentemente estamos buscando ideas que sean poderosas y que hagan que el podcast sea relevante y que generemos una audiencia, que respondamos, que generemos esa interacción con la gente en la cual la gente pueda proponer cosas. A mí con frecuencia hay personas que me escriben y me dicen: oye Pablo, deberías entrevistar a esta persona porque es una persona que funcionaría muy bien para tu podcast. Yo escucho mucho, no siempre sigo lo que la gente me dice, pero cuando encuentro información importante la utilizo, la agradezco, invito a las personas que me han propuesto a otras personas a que participen en el podcast de cierta manera y que hagan el podcast que sea muy dinámico, que sea con mucha interacción entre la audiencia y entre el contenido que ustedes generan para que ese podcast sea cada vez más relevante. Lo siguiente les diría, además de toda la acción y de permanentemente estar buscando hacer contenidos nuevos y mejores para el podcast, es el coraje que tenemos que tener para hacer un podcast, porque se van a presentar obstáculos. En momentos hay ocasiones en que una persona cancela la entrevista, entonces tenemos la opción de decir: bueno, esta semana no hago podcast, o tenemos la opción de salirnos de la zona cómoda y buscar otra persona, o adelantar varias sesiones para tener contenidos guardados que nos permitan prever las situaciones. Entonces eso implica que nos salgamos de la zona cómoda y que hagamos lo necesario para que el podcast tenga una periodicidad que sea constante, que tenga
que la gente lo esté esperando. Si ustedes de repente su podcast no aparece, hagan algo, saquen un podcast anterior que les haya gustado mucho y ofrézcanselo a la gente esa semana, porque por una razón de fuerza mayor no pudieron tener el podcast esa semana. Pero el coraje es superar los obstáculos que se van a presentar de manera permanente. Si nosotros nos dejamos vencer por los obstáculos y el podcast deja de aparecer, la gente deja de importarle y deja de tener la relevancia que necesita. Por otra parte, para el podcast es muy importante las relaciones. Y las relaciones son el equipo de apoyo que hace que el podcast sea posible. Muchas veces uno tiene editores o equipos que le ayudan a uno a compartir el podcast en redes sociales, equipos que ayudan a distribuirlo, incluso la misma familia, los amigos que pueden ayudar a que el podcast tenga una gran difusión. Entonces, las relaciones y cómo generamos un entorno que apoye nuestro podcast, cómo los entrevistados también en sus redes sociales también pueden ayudar a comunicar el podcast y hacer que el podcast tenga un mayor alcance, también es muy importante. Es súper importante también el entorno en el que nosotros nos movemos, la información que consumimos, a qué le dedicamos el tiempo libre. Todo eso enriquece el contenido del podcast y si nosotros no ajustamos y controlamos el entorno en el que nos movemos, el entorno nos crea y nos controla a nosotros. Entonces debemos hacer que todo lo que hagamos alinear nuestros pensamientos, creencias y acciones para que el podcast sea un podcast consistente, sea relevante, sea útil, sea atractivo para la gente. Eso también es algo que es muy importante. Finalmente les diría que hacer podcast en este momento es muy útil porque hay muchas personas que se están conectando con estos nuevos formatos. Creo que es una oportunidad para todos para comunicar lo que somos, lo que hacemos, los temas que nos interesan, nuestra sensibilidad y nuestra forma de ver el mundo. Entonces, si ustedes tienen una idea, si ustedes tienen una pasión por algo, aprovéchenla y empiecen a desarrollar la idea y tengan claridad de cómo podrían generar un podcast que sea atractivo y relevante para muchas personas. Para mí la experiencia de hacer mi podcast Máximo Desempeño ha sido espectacular porque todas las semanas estoy pensando en la mentalidad y hábitos que nos permiten alcanzar nuestro máximo desempeño a nivel personal y profesional. Entrevisto a personas como el presidente del Grupo Sura, David Bojanini, como el expresidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, el cantante Fonseca, el golfista profesional Camilo Villegas, el exciclista Santiago Botero, la actriz Paola Turbay, la periodista Camila Zuluaga, la apneísta Sofía Gómez Uribe y una gran cantidad de personajes que tienen historias maravillosas para compartir y que cada semana las personas están esperando para inspirarse, para aprender de estas personas extraordinarias y creo que de eso se trata el podcast. Les voy a dejar algunos enlaces a algunos podcasts que a mí me gustan, muchos de ellos están en inglés, la mayoría de podcasts que yo escucho están en inglés. Es importante que ustedes sigan podcasts, que ustedes se vuelvan como esponjas y que permanentemente se inspiren de otras personas para que su podcast cada día también sea más relevante. Estos podcasts que yo escucho permanentemente son de personajes muy diversos y que están relacionados con los temas que a mí más me interesan. Algunos de estos podcasts se hacen también en video y están en YouTube, pero después se pasan a formato podcast y uno los puede ver de cualquiera de las dos formas. Los puede ver en YouTube a través de video, los puede escuchar en podcast, pero ambas formas son espectaculares y yo en los momentos en los que puedo ver el video, lo escucho en video. Cuando no lo puedo hacer, lo escucho en podcast. Hay algunos que los repito incluso porque el contenido es tan bueno que me gusta escucharlo varias veces y sacar notas de estos podcasts. Eso es todo. Creo que les he compartido lo que para mí es la experiencia de hacer podcast. Creo que soy uno de los primeros en empezar este formato de podcast acá en Colombia. Y creo que es un formato muy útil para las personas que tienen ideas y que tienen pasión por un tema específico. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Les mando un gran abrazo. Los invito a escuchar mi podcast Máximo Desempeño, en donde van a encontrar inspiración para que lleven su desempeño y productividad al máximo nivel. Un abrazo. Chao, chao.